Existe un tipo de dolor que no grita, no explota, no hace ruido, solo congela todo a su alrededor, convirtiendo el mundo en silencio absoluto. Y fue exactamente eso lo que sentí cuando la pantalla de mi celular se iluminó con esas palabras frías, calculadas, cobardes. Me llamo Isabela, y esta es la historia de cómo un hombre me tiró a la basura por mensaje de texto. Pero también es la historia de cómo después me rogó de rodillas que volviera. Solo que cuando él regresó, yo ya no era la misma mujer a la que abandonó. Todo empezó un viernes por la noche. Yo estaba terminando de arreglarme el cabello para la cena que teníamos planeada desde hacía semanas. El vestido nuevo colgado en la puerta del closet, el perfume que a él le encantaba ya aplicado, y la expectativa palpitando fuerte en el pecho. Ese mes cumplíamos 3 años juntos, y yo realmente creía que lo nuestro era para siempre. Qué ingenua fui. Mi teléfono vibró sobre la cama mientras me ponía rímel en las pestañas. Pensé que era él diciendo que ya casi llegaba, avisando que el tráfico estaba pesado, o mandando algún mensajito dulce como siempre. Pero cuando desbloqueé la pantalla, sentí el estómago voltearse de una forma que nunca había sentido. El mensaje era corto, directo, sin vueltas. Lucas decía que ya no podía continuar, que era mejor que cada quien siguiera su camino, que no tenía el valor de decirlo en persona. Se disculpaba por hacerlo así, y me deseaba felicidades. Como si fuera posible ser feliz después de recibir una cachetada emocional de ese tamaño. Como si 3 años de relación pudieran tirarse a la basura con unas cuantas líneas tecleadas a la carrera. Como si yo fuera tan insignificante que ni merecía una conversación cara a cara. Lo leí una vez, 2, 3. Parpadeé fuerte creyendo que estaba viendo mal, que mis ojos me estaban jugando una broma cruel, pero las palabras seguían ahí, quemando la pantalla, quemando mi alma. Esperé 1 minuto, 2, 5, pensando que llegaría otro mensaje diciendo que era broma, que estaba probando mi reacción, cualquier cosa que tuviera sentido. Pero no llegó nada. El silencio era ensordecedor, asfixiante, mortal. Me temblaban tanto las manos que casi dejó caer el celular. Intenté llamar. La llamada se fue directo al buzón. Volví a intentar, una y otra vez. Bloqueada. Mandé mensaje tras mensaje, preguntando qué había pasado, suplicando una explicación, exigiendo al menos la decencia de una conversación. Ninguno se entregó. Me había borrado en cuestión de minutos. 3 años fueron eliminados como archivos indeseados de una computadora vieja. Me senté en la orilla de la cama con el vestido a medio poner, el maquillaje ya empezando a correrse con las lágrimas que caían sin control, sin permiso, sin fin. ¿Cómo alguien termina una relación de 3 años por mensaje de texto? ¿Cómo alguien simplemente desaparece después de construir planes, prometer eternidad, compartir sueños y miedos? Me sentía desechable, como un objeto que perdió su utilidad y fue lanzado a la basura sin ceremonia, sin agradecimiento por el tiempo de uso, sin respeto alguno. El vestido nuevo se quedó colgado en la puerta. El perfume se disipó en el aire sin propósito. La mesa reservada en el restaurante se quedó vacía. Y yo me quedé ahí, hecha pedazos, tratando de entender cómo mi vida se había puesto de cabeza en cuestión de segundos. Las paredes del cuarto parecían cerrarse a mi alrededor. Cada foto nuestra repartida por la casa era una puñalada. Cada recuerdo que llegaba a la mente era veneno corriendo por las venas. Pasé todo el fin de semana encerrada en el departamento. Las cortinas cerradas impidiendo que entrara el sol, como si la oscuridad de afuera combinara con la oscuridad que ocupaba mi pecho. No comí más que unas galletas que tenía en la alacena. Casi no dormí, y cuando por fin el sueño llegaba, venía cargado de pesadillas donde él desaparecía, donde yo corría detrás sin alcanzarlo jamás, donde despertaba pensando que todo había sido un mal sueño. Repasaba en la cabeza cada conversación de los últimos meses, cada momento juntos, intentando encontrar señales que hubiera ignorado por ingenua o por ceguera.
¿Habrá estado infeliz desde hace tiempo y yo no lo vi? ¿Había otra persona y yo fui demasiado tonta para notarlo? ¿Hice algo tan terrible que merecía ser tirada así? Las preguntas me carcomían por dentro como ácido derramado en el alma. Mi mejor amiga, Camila, apareció el domingo por la mañana, después de que ignoré todas sus llamadas. Usó la llave de repuesto que le había dado años atrás y me encontró en el sofá, envuelta en una cobija vieja, con los ojos hinchados y sin fuerzas ni para levantar la cabeza. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado, me abrazó fuerte y dejó que me desmoronara en sus brazos. Ahí, protegida por el abrazo de mi mejor amiga, lloré todo lo que había contenido. Lloré por el dolor, por la humillación, por la sensación de no ser suficiente. Camila se quedó conmigo todo el día. Preparó comida que casi ni probé. Puso música alegre que no escuché. Intentó distraerme con historias que no me sacaron ni una sonrisa. Pero su presencia era todo lo que necesitaba. Saber que había alguien que se importaba, que no me abandonaría, que estaba ahí sin juzgar mi dolor. Cuando se fue al final de la tarde, el vacío regresó con toda su fuerza. El lunes llegó y tuve que ir a trabajar. No había opción. Las cuentas no se pagan solas, y quedarme en casa solo empeoraría todo. Me levanté como zombi, me di una ducha que no me hizo sentir limpia, me puse cualquier ropa y me fui a la oficina. Cada paso era pesado. Cada respiración, difícil. Me puse la máscara de que todo estaba bien. Sonreí mecánicamente cuando fue necesario. Fingí normalidad mientras por dentro sangraba. Mis compañeros preguntaron por mi fin de semana. Respondí con mentiras automáticas, que descansé, que vi películas, que no hice gran cosa. Nadie tenía por qué saber que mi mundo se había derrumbado. Nadie tenía por qué saber que debajo de la ropa bien planchada y el maquillaje bien hecho, había una mujer completamente destrozada, intentando sobrevivir un día más. Fue el martes por la noche, exactamente 4 días después de ese mensaje maldito, cuando las cosas empezaron a cambiar de un modo que jamás habría esperado. Estaba tirada en el sofá, viendo cualquier tontería en la televisión sin prestar atención, solo dejando que el sonido llenara el silencio mortal del departamento. Mi teléfono sonó mostrando un número desconocido. Contesté sin pensar, sin energía para revisar quién era, esperando que fuera algún telemarketing molesto que al menos me distrajera unos segundos. Era su mamá, doña Marcia. Su voz salió pesada del otro lado de la línea, cargada de algo que no identifiqué de inmediato. Tal vez preocupación o culpa. Mi corazón se aceleró. Esa noche, doña Marcia me contó una verdad que Lucas había escondido. No había terminado conmigo porque estuviera infeliz en nuestra relación, ni porque hubiera conocido a otra persona. El término se había debido a una propuesta de trabajo increíble en otra ciudad, una oportunidad de ensueño que él perseguía desde hacía años. Y, en lugar de hablar conmigo, de construir un plan juntos como hacen las parejas maduras, decidió que era más fácil desecharme, como si fuera un peso, como si fuera un obstáculo para su éxito, como si mi presencia en su vida fuera un problema a eliminar. Doña Marcia explicó que Lucas pensó que era mejor cortar de tajo que pedirme dejar mi vida para irme con él, que no quería crear expectativas ni hacerme elegir entre mi empleo y él, que creyó estar siendo noble al tomar la decisión solo. Su mamá había peleado con él, llamándolo egoísta e inmaduro, diciéndole que al menos debía tener la decencia de hablar conmigo antes de destruirlo todo. Pero Lucas no la escuchó. Hizo las cosas a su modo, sin consultarme, sin darme voz. Colgué con las manos temblando, pero esta vez no era solo tristeza, era rabia. Una rabia que ardía en el pecho como lava volcánica, que subía por la garganta como bilis amarga, que tomaba cada célula de mi cuerpo. Él había decidido mi destino solo. Asumió que yo no querría irme con él sin siquiera preguntar. Me trató como a una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. Me robó el derecho de elegir mi futuro. ¿Quién se creía para decidir por mí? ¿Quién le dio autoridad para determinar qué era mejor para mi vida? ¿Cómo se atrevió a asumir lo que yo pensaba, lo que quería, lo que estaba dispuesta a hacer o no?
La arrogancia y el egoísmo de ese acto eran más grandes de lo que podía procesar. Pasé la noche en vela rumiando todo. La rabia era buena, en cierto modo, mejor que la tristeza paralizante de los días anteriores. La rabia me daba energía, enfoque, propósito. Ya no iba a llorar por alguien que me trató como desechable. Yo valía mucho más. Merecía mucho más. Y era hora de reconocérmelo, ya que él no fue capaz. Esa madrugada tomé decisiones importantes. No iba a seguir esperando explicaciones que nunca llegarían. No iba a lamentarme más por alguien que no tuvo el valor ni de verme a la cara al terminar. No iba a hacerme la víctima en una situación donde yo era la única que había actuado con dignidad. Me levanté, fui al closet y saqué toda la ropa que Lucas había dejado en mi depa a lo largo de los años. Playeras, pantalones, esa sudadera favorita que yo a veces usaba en días fríos. Metí todo en una bolsa grande de basura sin pena, sin ceremonia. Las fotos que teníamos por la casa las guardé en una caja que aventé hasta arriba del closet. No tenía fuerzas para tirarlas aún, pero tampoco podía seguir viendo esas sonrisas falsas todos los días. Bloqueé a Lucas en todas las redes. Borré nuestro historial de conversaciones. Eliminé la playlist que habíamos creado juntos. Cada acción dolía como arrancar una curita de una herida abierta, pero era necesario. Necesitaba distancia. Necesitaba liberarme de los fantasmas. Los días siguientes fueron en modo supervivencia. Despertar, ir al trabajo, volver a casa, intentar comer algo, dormir unas horas, repetir al día siguiente. Me volví un robot programado para operar al mínimo necesario. Camila intentaba sacarme de casa, convencerme de cenar fuera, ver una película, cualquier cosa que me recordara que la vida seguía allá afuera. Rechacé todas las veces. No tenía energía para fingir en público que estaba bien. Pero Camila era persistente. Después de 2 semanas de negativas, ya no aceptó un no por respuesta. Apareció en mi puerta un viernes por la noche, vestida para salir, y anunció que iríamos a cenar y que yo no tenía opción. Me resistí, me quejé, inventé excusas, pero ella fue firme. Al final cedí más por complacerla que por verdadera voluntad. Me di un baño largo por primera vez en días. Elegí un vestido que me hacía sentir bonita, me maquillé con esmero, me puse perfume. No lo hacía por Lucas ni para demostrar nada a nadie. Lo hacía por mí, para recordarme que yo seguía existiendo, que seguía siendo bonita, que tenía valor independientemente de quién me quisiera o no. Me miré al espejo antes de salir y, por primera vez en semanas, reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. El restaurante que eligió Camila estaba lleno y ruidoso. El tipo de lugar que normalmente me molestaría, pero esa noche el ruido era bueno. Ahogaba los pensamientos, llenaba los silencios, para recordarme que yo seguía existiendo, que seguía siendo bonita, que tenía valor independientemente de quién me quisiera o no. Me miré al espejo antes de salir, y por primera vez en semanas, reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. El restaurante que eligió Camila estaba lleno y ruidoso. El tipo de lugar que normalmente me molestaría, pero esa noche el ruido era bueno. Ahogaba los pensamientos, llenaba los silencios. Hablamos de todo, menos de Lucas. Me contó cosas chistosas del trabajo, chismes de conocidos, planes para las próximas vacaciones. Y me reí. No fue una risa forzada, fue genuina. Por unas horas valiosas, me sentí normal otra vez. Me sentí viva. Salimos del restaurante pasadas las 11. El aire fresco de la calle me pegó en la cara y respiré hondo, llenando los pulmones de esa libertad momentánea. Fue cuando lo vi, del otro lado de la calle, parado frente a un bar medio vacío, mirándome directamente. Lucas. Nuestros ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno. Dio un paso hacia mí como si fuera a cruzar la calle. Di media vuelta y me subí al carro de Camila sin mirar atrás, sin darle la satisfacción de ver que su presencia todavía me movía. El corazón me latía desacompasado. Las manos sudaban frío. La respiración corta. Camila notó el cambio inmediato y me preguntó si estaba bien.
Solo asentí, incapaz de formar palabras coherentes. Ese encuentro casual sembró una inquietud que no pude ignorar los días siguientes. ¿Qué hacía Lucas en ese restaurante? ¿Sabía que yo estaría ahí? ¿Me estaba siguiendo? ¿O fue simple coincidencia del universo cruel? Y más importante, ¿por qué no estaba en otra ciudad viviendo sus sueños maravillosos, que eran más importantes que nuestra relación? Cuando llegué a casa esa noche, tenía 3 llamadas perdidas de números desconocidos. Se me revolvió el estómago ante la posibilidad de que fuera él intentando contactarme. Ignoré. No le iba a dar el gusto de pensar que esperaba sus explicaciones patéticas. Al día siguiente, en mi hora de comida, recibí un mensaje de WhatsApp de una cuenta desconocida. La foto de perfil era un paisaje genérico sin rostro, pero supe quién era antes de abrir. El texto era directo. Necesitaba hablar conmigo, que había cometido el peor error de su vida, que suplicaba una oportunidad para explicarse. Pedía que no bloqueara también ese número. Me quedé viendo el mensaje largos minutos sin saber qué hacer. Mi primera reacción fue bloquearlo de inmediato, sumar otro número a la lista creciente de bloqueados. Pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad mórbida. Tal vez la necesidad de escuchar lo que tenía que decir, no por él, sino por mí, para tener un cierre real, una explicación que tuviera sentido, no ese mensaje cobarde de despedida que aún ardía en mi memoria. Dejé el mensaje en visto sin responder. No le iba a facilitar nada. Si quería hablar, que viniera en persona, que tuviera el valor que no tuvo aquel viernes maldito, que me mirara a los ojos y explicara sus decisiones egoístas de frente, como un adulto. 2 días después de ese mensaje ignorado, un miércoles por la noche cualquiera, estaba en casa recién salida de bañarme. Cabello mojado sobre los hombros, bata vieja y cómoda, sin maquillaje, sin preparación. Lo último que esperaba era visita. Cuando sonó el timbre, pensé que era un pedido de comida que ni había hecho o algún vecino. Fui a la puerta sin mirar por la mirilla, sin sospechar nada, y cuando abrí, ahí estaba él, Lucas. Pero no era el Lucas confiado y decidido que yo conocía. Era un hombre completamente destruido. Sus ojos estaban rojos e hinchados como si hubiera llorado por días. La barba sin afeitar, dispareja, descuidada. La ropa arrugada parecía llevarla puesta desde hacía días. Temblaba visiblemente aunque no hacía frío. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, simplemente se derrumbó ahí mismo. Cayó de rodillas en el pasillo frente a mi puerta, con las manos cubriéndose la cara, sollozando como nunca había visto a un hombre adulto sollozar. El sonido que salía de él era de pura agonía, de arrepentimiento profundo, de alguien que había perdido todo lo que importaba. Me quedé paralizada. Todas las palabras duras que había ensayado, toda la rabia cuidadosamente cultivada, toda la armadura que había construido, se evaporaron en ese instante. Intentaba hablar entre sollozos, pero las palabras salían enredadas, incomprensibles. Algo de que había echado todo a perder, que era un idiota, que había cometido el peor error de su vida. Yo seguía ahí, sosteniendo la puerta como si fuera lo único sólido en un mundo que volvía a girar descontroladamente. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara y dejarlo ahí sufriendo como yo sufrí. Otra parte quería abrazarlo y decirle que todo estaba bien, aunque no lo estaba. No hice ninguna de las dos. Solo respiré hondo y le dije que se levantara. Lucas me miró desde abajo con esos ojos suplicantes que antes derretían mi corazón, pero que ahora solo causaban un dolor distinto. Se levantó despacio, apoyándose en la pared, limpiándose la cara con el dorso de la mano en un gesto patético y desesperado. Nos quedamos frente a frente en el pasillo mal iluminado, con un silencio que pesaba como una pared de concreto invisible pero palpable. Empecé a hablar, y mi voz salió más firme de lo que esperaba considerando el torbellino dentro de mí. Le dije que me había destruido, que tiró a la basura 3 años con un mensaje cobarde, que me hizo sentir que no valía nada, que era tan insignificante que ni merecía una despedida decente. Le pregunté si tenía idea de cuánto dolía,
de cuánto había sufrido, de cuántas noches pasé despierta preguntándome qué hice mal. Lucas asentía a cada acusación, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Intentó explicar que lo sabía, que se arrepentía cada segundo, que cuando llegó a la ciudad nueva y vio el departamento vacío y la vida solitaria que lo esperaba, entendió que nada tenía sentido sin mí, que había regresado, que rechazó la propuesta maravillosa, que perdió la oportunidad de su vida y que la perdería 1000 veces más si eso significaba tener una oportunidad de recuperarme. Sus palabras eran bonitas, bien armadas, cargadas de desesperación. Pero había algo en ellas que no me terminaba de convencer. Necesitaba saber si realmente había vuelto por mí, o porque las cosas no salieron como planeó. Si estaba en mi puerta porque me amaba, o porque falló y yo era el plan B conveniente. ¿Cómo confiar de nuevo en alguien que me descartó tan fácil ante la primera dificultad? Le dije que no podía simplemente aparecer llorando en mi puerta y esperar que yo olvidara todo como por arte de magia, que me había partido en dos, que la gente rota no se arregla de la noche a la mañana, no se pega con palabras bonitas y lágrimas de arrepentimiento, que necesitaba mucho más que disculpas vacías y promesas fáciles de romper. Lucas intentó argumentar que no esperaba perdón inmediato, que solo pedía una oportunidad, una chance de demostrar que había cambiado, que aprendió, que maduró con el error monumental que cometió. Demostrar que yo era y siempre había sido la prioridad de su vida, y que fue demasiado idiota, cobarde e inmaduro para verlo antes. Cerré los ojos, respiré hondo, intentando organizar el caos de mi cabeza y mi corazón. El corazón gritaba que le diera otra oportunidad, que creyera en el amor de 3 años, que perdonara como en las películas. La cabeza me advertía de los peligros, de la posibilidad real de volver a ser herida, del patrón de comportamiento que podía repetirse. Y en ese momento crucial, por primera vez en mucho tiempo, elegí escuchar a mi cabeza en lugar de mi corazón iluso. Le dije que se fuera, que necesitaba tiempo para procesarlo, que no podía tomar decisiones importantes así, con él en mi puerta, con todo tan fresco y confuso y doloroso, que necesitaba pensar con claridad, y eso era imposible con él mirándome así. Lucas asintió derrotado. Dio un paso atrás, y antes de irse del todo, me miró una vez más con una intensidad que me atravesó. Dijo que me iba a esperar, que no importaba cuánto tiempo necesitara, que estaría ahí cuando yo estuviera lista para hablar de verdad. Cerré la puerta despacio cuando desapareció por el pasillo y me deslicé hasta el suelo, recargando la espalda en la madera fría, abrazando las rodillas contra el pecho. El llanto vino violento, incontrolable, distinto a todos los anteriores. Porque en el fondo, debajo de toda la rabia y la decepción, yo aún lo amaba. Esa era la verdad terrible que no quería admitir. Pero el amor solo no bastaba. No después de lo que hizo. No después de cómo me trató. Amor sin respeto no es amor. Es dependencia. Es ilusión. Es cárcel. Los días que siguieron a aquella noche fueron una montaña rusa emocional. Lucas no se rindió como yo medio esperaba. No me buscaba directamente respetando mi pedido de espacio, pero se encargaba de recordarme constantemente que estaba ahí. Flores llegaban a mi trabajo cada 2 días con tarjetas escritas a mano. Mensajes cortos y respetuosos aparecían en mi celular de vez en cuando. Buenos días deseando que mi día fuera lindo, que había pensado en mí, que estaba disponible cuando quisiera hablar. Camila pensaba que debía bloquear todo de una vez. Decía que me estaba manipulando emocionalmente, que eso no era amor verdadero, sino desesperación disfrazada, que si de verdad me amara no me habría tirado así. Y tenía razón en muchas cosas. Lo sabía en teoría, en la parte lógica de mi cerebro. Pero el corazón humano no funciona con pura lógica. Funciona con esperanza, con memoria selectiva, con esa voluntad absurda de creer que la gente sí puede cambiar cuando quiere. Una semana después de aquella aparición en mi puerta,
Salía del trabajo cuando vi su carro estacionado frente al edificio. Mi instinto fue dar la vuelta y salir por la puerta trasera que daba a otra calle. Evitar el enfrentamiento, posponer la decisión, seguir en el limbo seguro donde no tenía que enfrentar nada. Pero algo me hizo parar. Él no se bajó cuando me vio. No vino corriendo detrás como un perseguidor desesperado. Solo saludó con la mano, un gesto pequeño y tímido, como quien pide permiso para existir en el mismo espacio. Respiré hondo llenándome de valor y caminé hacia donde estaba. Me detuve a unos metros, manteniendo una barrera de seguridad entre nosotros. Nos dijimos hola y el silencio incómodo se adueñó. Se disculpó por aparecer sin avisar. Explicó que solo quería verme, aunque fuera de lejos, que no iba a molestarme más que eso. Nos quedamos ahí parados sin saber qué decir por segundos eternos. Lo observé con atención por primera vez desde aquella noche. Sí, parecía diferente. Más flaco, como si no estuviera comiendo bien. Más cansado, con ojeras profundas que ningún maquillaje ocultaría. Había una tristeza en su mirada que nunca le había visto. Una derrota que cambiaba su postura por completo. Eso me movió de una manera inesperada. Le pregunté si estaba bien, y me sorprendió mi propia preocupación. Él sonrió triste y dijo que no estaba bien, pero que lo merecía después de lo que había hecho. Dijo que no había excusa, y que cargaba con ese peso todos los días. Entonces hice la pregunta que más me atormentaba. ¿Por qué realmente había vuelto? ¿Porque de verdad me extrañó? ¿O porque las cosas no salieron como planeó? La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero era lo que necesitaba saber con certeza. Desvió la mirada un momento, respiró hondo, y cuando volvió a verme, tenía lágrimas en los ojos. Explicó que había regresado porque, en el minuto en que pisó esa ciudad, supo que había cometido el peor error de su vida. Que ni siquiera empezó el trabajo. Que se quedó una noche en el hotel y volvió en el primer vuelo del día siguiente. Porque todo lo que veía, todo lo que hacía, cada lugar al que entraba, le recordaba a mí. Y entendió que construir una carrera increíble en una ciudad nueva no significaba nada si al final del día no tenía con quién compartir las victorias y las derrotas. Sentí que la quijada me temblaba contra mi voluntad. Las lágrimas que había intentado contener empezaron a caer libres por mi rostro. Le dije que yo me habría ido con él si me lo hubiera dicho, que si me hubiera dado la oportunidad de elegir, de participar en la decisión, habría dejado todo y me habría ido a cualquier lugar, porque lo amaba, porque creía que éramos un equipo, porque una relación se trata de construir juntos, no de tomar decisiones unilaterales que afectan la vida del otro. Lucas cerró los ojos con fuerza y las lágrimas corrieron también por su cara. Dijo que ahora lo sabía, que cargaría con ese peso y esa culpa el resto de su vida. Saber que destruyó lo mejor que le había pasado por puro miedo irracional y orgullo estúpido. Me limpié el rostro con el dorso de la mano en un gesto brusco. Mi corazón estaba en pedazos otra vez, pero de una forma distinta al dolor inicial. Ya no era ese dolor rabioso y sorpresivo. Era un dolor acompañado de comprensión, de entender que ambos éramos humanos imperfectos que fallaron en la comunicación. Pero eso no borraba lo que él hizo. No disminuía la gravedad de sus decisiones. Le dije que tenía que entender algo muy importante. Lo que hizo no tenía regreso en el tiempo. No podía deshacer el dolor inmenso con disculpas y flores. Incluso si algún día lo perdonaba, incluso si lo intentábamos de nuevo, las cosas nunca serían como antes. Aquella Isabela que confiaba ciegamente, que entregaba el corazón sin miedo, que creía en promesas sin cuestionar, murió aquel viernes maldito, y no volvería jamás. Lucas asintió, mostrando que entendía. Dijo que no quería a la Isabela de antes, que quería conocer a la que me había convertido, que quería amar a esa nueva versión de mí, más fuerte, más consciente de su valor, más madura, porque siempre merecí más de lo que él me dio, y por fin lo veía con dolorosa claridad. Algo fundamental cambió en esa conversación en el estacionamiento. No fue perdón instantáneo ni reconciliación mágica.
Pero fue el inicio de algo distinto, de un nuevo capítulo. Empecé a responder sus mensajes, conversaciones cortas y superficiales al principio. ¿Cómo había estado el día? ¿Qué comí? Si había llovido. Cosas simples y seguras que me permitían probar el agua sin meterme de lleno y ahogarme de nuevo. Y sorprendentemente, fue bueno. Era como conocer a alguien nuevo con la familiaridad cómoda de quien ya compartió años. Había una ligereza en las conversaciones que antes no existía. No había reproches ni expectativas pesadas. Solo dos seres humanos intentando reconectarse con honestidad. Camila no aprobó que retomara el contacto. Decía que estaba cayendo otra vez, que él me iba a lastimar de nuevo, que estaba siendo ingenua. Entendía perfectamente su preocupación. Era mi mejor amiga, mi hermana del alma, solo quería protegerme. Pero también era mi vida, mis decisiones, mis errores si los iba a cometer. Le expliqué que no estaba volviendo con él, solo hablando, dejando que las cosas sanaran a su tiempo. Si se daba, se daría. Si no, también estaba bien. Pero la verdad cruda era que no tenía idea de lo que realmente quería. Parte de mí aún lo amaba con una intensidad que daba miedo. Otra parte nunca olvidaría el dolor de ese mensaje frío, del abandono repentino, de la sensación terrible de no ser suficiente. ¿Cómo equilibrar esas dos partes opuestas dentro de mí? ¿Cómo saber si estaba tomando la decisión correcta o caminando hacia otro desastre? Fue mi terapeuta quien me ayudó a ver con más claridad y menos emoción turbia. Sí. Empecé terapia justo después del término. La mejor decisión de mi vida. Me hizo una pregunta simple pero poderosa. ¿Estaba hablando con él porque realmente quería o por miedo a quedarme sola para siempre? Esa pregunta me persiguió días y noches. ¿Volvía por amor verdadero o por miedo a la soledad? ¿De verdad había perdonado o solo estaba intentando recuperar la comodidad de lo familiar? No había respuestas fáciles, pero empecé a poner mucha atención a mis sentimientos reales, a mis reacciones físicas y emocionales cuando hablaba con él. Lucas sugirió que nos viéramos para un café. Solo eso, sin presión, sin expectativas de nada más que una conversación cara a cara. Acepté, pero dejé clarísimo que eso no significaba de ninguna manera que estuviéramos volviendo. Nos encontramos en una cafetería pequeña y acogedora, lejos de los lugares que frecuentábamos, terreno neutral sin recuerdos dolorosos flotando en el aire. Él llegó 15 minutos antes, y ya me esperaba en una mesa discreta en la esquina. Cuando me vio entrar, se levantó automáticamente, pero no intentó abrazarme ni besarme. Solo sonrió, una sonrisa tímida y cuidadosa de quien camina sobre cáscaras de huevo. Me senté frente a él, manteniendo la mesa como barrera física y emocional. Lucas agradeció que hubiera ido. Dijo que sabía que no era fácil para mí estar ahí. Hablamos por horas que se fueron volando. Me contó todo con detalles que había omitido antes. La propuesta con sueldo increíble, los miedos profundos sobre nuestra relación, las inseguridades que cargaba escondidas. Como siempre se sintió inferior a mí intelectual y profesionalmente, menos inteligente, menos exitoso, menos merecedor. ¿Cómo pensaba que un día yo me daría cuenta y lo dejaría? Entonces decidió adelantarse y dejarme él primero. Fue una revelación impactante. Jamás imaginé que se sintiera así. Siempre lo vi confiado, seguro, resuelto. Descubrir que cargaba con todo eso sin compartirlo me hizo verlo diferente. Más humano, más vulnerable, más real. Pero también me cuestioné profundamente. ¿Por qué nunca me lo dijo en 3 años? ¿Por qué guardó todo hasta explotar de la peor forma? Le dije que una relación sana es comunicación abierta y honesta. Es compartir angustias, miedos, inseguridades. Si me lo hubiera contado antes, lo habríamos trabajado juntos como equipo. Pero decidió solo. Asumió cosas sobre mí sin preguntar. Y eso era lo que más dolía. Me quitó el derecho de luchar por lo nuestro. Lucas estuvo de acuerdo, avergonzado. Dijo que por eso quería ser completamente distinto ahora.
Aprender a abrirse de verdad sin miedo al juicio. Construir algo real basado en honestidad brutal, incluso cuando doliera. No importaba si sería conmigo o con otra persona en el futuro, pero yo merecía eso de cualquiera que estuviera a mi lado. Salí de ese café con sentimientos encontrados. Había algo genuino en sus palabras que no podía negar. Pero las palabras bonitas son fáciles. Las acciones consistentes son lo que importa, y yo aún no sabía si él era capaz de cambiar o si solo estaba desesperado por recuperar lo que perdió por su estupidez. En las semanas siguientes, establecimos una rutina extraña pero funcional. Hablábamos casi todos los días por mensajes. Nos veíamos de vez en cuando para un café o caminatas tranquilas en el parque los domingos. No había contacto físico más que abrazos educados y distantes al despedir. No hablábamos de volver a ser novios. Era como un limbo emocional raro, ni juntos ni separados. Y, curiosamente, funcionaba para ambos en ese momento. Lucas comenzó terapia también por decisión propia. Me lo contó una tarde lluviosa mientras caminábamos compartiendo mi paraguas. Dijo que se dio cuenta de que tenía muchas cosas que resolver consigo mismo antes de poder ser bueno para alguien, y que quería ser bueno no solo para mí, sino principalmente para él. Eso me tocó profundamente. Ver que estaba haciendo el trabajo interno difícil, no solo diciendo palabras bonitas vacías, cambiaba la dinámica. Pero no todo era fácil. Hubo momentos tensos donde regresaba con fuerza la rabia antigua, en que lo veía y solo podía recordar el dolor. Una noche, durante una discusión sobre la confianza y las segundas oportunidades, exploté. Grité preguntándole cómo esperaba que confiara de nuevo. ¿Cómo saber que ante la próxima dificultad grande no volvería a desaparecer sin aviso? Lucas no tuvo respuesta ensayada. Solo se quedó ahí, absorbiendo toda mi rabia, dejando que lo soltara sin defenderse. Cuando terminé, exhausta y llorando, dijo con calma que yo tenía razón, que no podía prometer perfección porque no existe, pero sí podía prometer que nunca más tomaría decisiones sobre nosotros sin consultarme. Podía prometer transparencia total, aunque asustara, y que si yo decidía dar una segunda oportunidad, él pasaría el resto de su vida demostrando que la merecía. Fue Camila quien sorpresivamente empezó a cambiar de opinión. Nos vio juntos una tarde cuando paramos por un jugo natural después de caminar. Observó de lejos cómo me miraba Lucas, cómo me trataba, cómo se reía genuinamente de mis chistes malos. Esa misma noche me llamó. Me dijo que llevaba meses hablando mal de él y que todavía pensaba que lo que hizo era imperdonable, pero que había visto algo distinto esa tarde. No sabía si era real o temporal, pero había algo genuino ahí. Quería que supiera que, fuera cual fuera mi decisión final, me iba a apoyar. Porque yo era adulta, inteligente, capaz de saber qué era lo mejor para mi vida. Esas palabras significaron mucho más de lo que imaginaba. Tener el apoyo de mi mejor amiga, aunque con reservas, me dio una libertad emocional que no sabía que necesitaba tanto. La libertad de elegir mi camino sin sentirme juzgada, sin tener que justificar cada decisión. Fue un viernes por la noche, exactamente 2 meses después de ese mensaje de término que lo cambió todo, cuando todo volvió a cambiar. Lucas me invitó a cenar al mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita años atrás. Dudé bastante, pero acepté. Había algo profundamente simbólico, de recomienzo, de ciclo que se cierra o se abre. La cena fue tranquila y sorprendentemente natural. Conversaciones sobre nuestros días, planes futuros individuales, libros que leíamos, películas que queríamos ver. Se sentía cómodo, familiar, como solía ser entre nosotros antes de que todo se derrumbara. Y, a mitad del postre, Lucas se puso visiblemente serio. Dijo que tenía algo importante que contarme. Mi corazón se aceleró al instante. No sabía qué esperar y todos los escenarios posibles pasaron por mi cabeza en segundos. Lucas respiró hondo antes de hablar. Contó que había recibido otra propuesta de trabajo, mejor que la anterior en varios aspectos.
pero esta vez era aquí mismo, en la ciudad, y la había aceptado sin pensarlo 2 veces, porque finalmente entendió que no importaba dónde estuviera en el mundo. Si no era cerca de mí, nada valía realmente la pena, que la carrera era importante, pero no lo era todo, y que él elegía quedarse. Elegía tener la oportunidad, aunque pequeña, de formar parte de mi vida de alguna forma. Me quedé en silencio procesando esa información. ¿Había rechazado una oportunidad potencialmente grande por mí? No. No por mí. Por nosotros. Por la posibilidad remota de nosotros. Por la oportunidad de construir algo real si yo decidía darle ese voto de confianza. Le pregunté si estaba seguro de esa decisión, si no me culparía el resto de su vida si las cosas no funcionaban entre nosotros, si no me lo echaría en cara en cada pelea futura. Lucas negó con firmeza. Dijo que no, porque esa elección no era solo sobre mí. Era sobre quién quería ser como persona. No quería ser el tipo que pone la carrera por encima de todo. No quería ser el tipo que pierde lo realmente importante por orgullo tonto. Lo aprendió de la manera más dolorosa, así que sí, elegía quedarse. Y haría esa misma elección aunque yo decidiera no volver a hablar con él, porque finalmente había entendido lo que realmente importaba en la vida. Esa noche fue un parteaguas emocional. No volvimos de inmediato como en una película, pero algo cambió dentro de mí. Empecé a creer que su cambio era real y profundo. No era solo desesperación temporal o manipulación calculada. Era transformación genuina de alguien que tocó fondo y decidió escalar de vuelta. Comenzamos a vernos con más frecuencia. Las conversaciones se hicieron más profundas, honestas y vulnerables. Él me contaba sobre sus sesiones de terapia, sobre las cosas difíciles que descubría de sí mismo. Yo compartía mis propios descubrimientos, mis miedos persistentes a confiar de nuevo, mis cicatrices aún abiertas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos construyendo algo sólido basado en verdad desnuda, no en idealización romántica. Hubo recaídas emocionales, claro, momentos en los que la desconfianza regresaba con fuerza. Una vez Lucas tardó varias horas en responder mis mensajes porque se le descargó el celular y estaba en una reunión importante. Me dio un ataque de pánico completo, pensando que había desaparecido otra vez. Cuando por fin respondió explicando, me derrumbé. Vino de inmediato a mi casa. Me abrazó fuerte. Me dejó llorar hasta quedarme sin lágrimas, sin enojarse ni impacientarse. Dijo que lo entendía perfecto, que me llevaría mucho tiempo confiar totalmente otra vez, y que estaba bien, que estaría ahí, probándolo cada día con acciones pequeñas y consistentes, que no volvería a desaparecer. Mi terapeuta me ayudó enormemente a trabajar esos disparadores emocionales, a separar el trauma pasado del presente. Me dijo algo que cambió mi perspectiva. El trauma era real y válido, pero no podía dejar que me impidiera vivir plenamente. Si decidía dar una segunda oportunidad real, tenía que darla de verdad. No a medias, con un pie dentro y otro fuera. Tenía que elegir conscientemente entre confiar o seguir adelante. Quedarme en el medio solo prolongaría mi sufrimiento. Tenía toda la razón. Me estaba protegiendo tanto que no dejaba que nada realmente pasara. Tenía tanto miedo de entregarme y volver a lastimarme que no permitía que la relación evolucionara. Pero también tenía miedo paralizante de soltar y arrepentirme después. Era un impasse emocional que me consumía. Fue un domingo por la mañana soleado, 3 meses después de aquel mensaje, cuando todo se volvió cristalino en mi cabeza y en mi corazón. Lucas me había invitado a un picnic en el parque. Llevó una canasta linda con fruta fresca, sándwiches caseros, jugo natural. Eligió un lugar perfecto bajo un árbol grande y frondoso, con sombra agradable y vista al lago brillando al sol. Estábamos conversando de cosas ligeras cuando pasó cerca una familia. Una pareja joven con 2 niños riendo, corriendo, siendo completamente felices en ese momento simple. Lucas los observó con una sonrisa melancólica que me partió el corazón. Comentó que pensaba en eso constantemente, en nosotros dentro de unos años, una familia construida con amor, una vida tejida juntos día a día.
y que había tirado todo por un miedo irracional. Se llamó idiota, y yo no lo contradije. Lo miré de verdad. Vi las arrugas de preocupación que definitivamente no estaban ahí hace unos meses. Vi las primeras canas en las sienes. Vi a un hombre que había envejecido visiblemente con el peso del arrepentimiento. Y entendí con claridad que él ya no era el Lucas que me dejó. Así como yo no era la Isabela que fue dejada. Éramos dos personas completamente distintas ahora, moldeadas por el dolor pero también por el crecimiento. Empecé a hablar con la voz temblorosa. Le dije que necesitaba saber algo con absoluta certeza y que tenía que ser brutalmente honesto. Lucas se volteó completamente hacia mí, atento, presente. Le pregunté si yo decidía dar una segunda oportunidad real y las cosas se ponían muy difíciles otra vez, él volvería a huir. ¿Tomaría decisiones solo ignorando mi existencia? Porque yo no sobreviviría a otro abandono así. No de la misma forma. Mi corazón no lo aguantaría. Lucas tomó mis manos con cuidado, mirándome directo a los ojos. Dijo que no podía prometer que nuestra relación sería perfecta porque ninguna lo es. Que tendríamos peleas, retos enormes, momentos muy difíciles. Pero podía prometer, con toda certeza, que no volvería a huir. Podía prometer que pelearía por nosotros incluso cuando fuera más fácil rendirse. Podía prometer comunicación brutal, honestidad dolorosa, transparencia total, y que me amaría conscientemente todos los días, incluso en los días más difíciles. Sentí las lágrimas bajar descontroladas por mi rostro. Esta vez no eran de tristeza profunda. Eran de alivio, de liberación, de finalmente permitirle a mi corazón sentir lo que había intentado negar desesperadamente por meses. Le susurré que aún lo amaba, que había intentado dejar de hacerlo por todas las formas posibles. Intenté odiarlo con todas mis fuerzas. Intenté seguir adelante y olvidarlo, pero no pude. Porque no era solo alguien a quien amé en el pasado. Era alguien que yo elegía conscientemente amar todos los días, a pesar de todo. Lucas cerró los ojos con fuerza, y las lágrimas también corrieron por su cara. Dijo que me amaba tanto que dolía físicamente, tanto que lo había transformado en alguien completamente mejor, que yo era su norte, su ancla, la casa a la que siempre quería volver. Nos besamos ahí, bajo ese árbol, con el sol filtrándose suave entre las hojas, con el sonido de niños jugando de fondo, con el mundo siguiendo mientras el nuestro recomenzaba desde cero. Fue completamente distinto a los otros besos. Tenía sabor a recomienzo consciente, a perdón difícil, a esperanza cautelosa. Sabía genuinamente a segunda oportunidad merecida, pero sabía perfectamente que besarnos y decidir volver era apenas el inicio. El verdadero trabajo venía después. Reconstruir la confianza rota no pasa de la noche a la mañana. Es un proceso lento, a veces doloroso, que exige paciencia infinita y compromiso real de ambas partes. Y nosotros estábamos dispuestos a hacerlo sin atajos. Establecimos reglas claras desde el principio. Comunicación absolutamente abierta sobre todo, sin excepciones. Terapia de pareja además de las individuales. Conversaciones regulares sobre cómo nos sentíamos emocionalmente. Un espacio seguro para expresar inseguridades sin miedo al juicio. Puede sonar exagerado para algunos, pero para nosotros era necesario. Éramos como un jarrón de porcelana roto siendo pegado con cuidado. Las grietas siempre serían visibles, pero eso no significaba que no pudiéramos ser bellos y completamente funcionales otra vez. Los primeros meses fueron emocionalmente intensos. Hubo discusiones fuertes, momentos de duda paralizante, disparadores emocionales inesperados de ambos lados. Lucas tenía miedo constante de hacer algo mal y perderme definitivamente. Yo tenía miedo persistente de entregarme por completo y ser abandonada otra vez, cuando menos lo esperara. Pero hablábamos de absolutamente todo. No guardábamos rencores pequeños. No dejábamos que los problemas se acumularan hasta explotar. Camila, que al principio fue muy escéptica con nuestra reconciliación,
Empezó a ver cambios reales y profundos. Comentó una noche de vino y confidencias que nos veía distintos, más maduros emocionalmente, como si hubiéramos evolucionado a versiones significativamente mejores de nosotros mismos. Y tenía razón. Evolucionamos a través del dolor. El sufrimiento nos transformó. 6 meses después de volver oficialmente, Lucas me llevó a cenar a un restaurante muy elegante. Sabía que pasaba algo especial esa noche. Estaba visiblemente nervioso, jugando con la servilleta, bebiendo agua cada 5 minutos. Después del postre, tomó mi mano sobre la mesa. Empezó hablando de aquel viernes terrible, del día en que mandó ese mensaje cobarde. El estómago se me apretó dolorosamente. ¿Por qué sacaba ese tema justo ahora? Dijo que ese había sido el peor día de su vida. No porque me perdió en ese instante, sino porque se perdió a sí mismo también. Se convirtió en alguien que no reconocía en el espejo, alguien capaz de herir profundamente a la persona que más amaba. Y le tomó perderme por completo para entender lo que de verdad importaba. Lucas se levantó de la silla y mi corazón se aceleró brutalmente. No. ¿Haría lo que estaba pensando? Se arrodilló ahí, junto a la mesa, sacando una cajita de terciopelo del bolsillo. Parecía que todo el restaurante dejó de respirar. Yo apenas podía jalar aire. Dijo que no me merecía y que lo sabía perfectamente, pero que pasaba todos los días intentando convertirse en el hombre que yo merecía, que yo le había enseñado lo que era el amor verdadero. No el amor fácil y superficial de los cuentos, sino el amor real y difícil que exige trabajo constante, compromiso diario y elección consciente. Que yo le di una segunda oportunidad cuando no la merecía. Y ahora quería pasar el resto de la vida siendo completamente digno de esa oportunidad. Abrió la caja mostrando un anillo sencillo pero precioso. Me pidió que me casara con él. No porque fuéramos perfectos, sino porque éramos reales. No porque ya no tendríamos problemas, sino porque los enfrentaríamos juntos esta vez. Me pidió pasar el resto de la vida probando que yo había tomado la decisión correcta al confiar de nuevo. No podía hablar. Las lágrimas caían sin control. Miré alrededor y vi gente sonriendo, algunas grabando, todos apoyándonos. Miré de vuelta a Lucas, a ese hombre que me destruyó completamente pero después me ayudó a reconstruirme mucho más fuerte. A ese hombre que eligió cambiar de verdad, que hizo el trabajo interno difícil, que se volvió mejor no por mí, sino por él mismo. Susurré que sí. Sí. Me casaba con él. El restaurante estalló en aplausos. Lucas deslizó el anillo en mi dedo con manos temblorosas y nos besamos ahí, en medio de extraños que se convirtieron en testigos de nuestro recomienzo. No fue un momento artificialmente perfecto de película. Fue real, crudo, lleno de lágrimas y risas y alivio profundo. Fue genuinamente nuestro. En los meses que siguieron planeamos una boda sencilla e íntima, solo con la gente que realmente importaba. No queríamos una producción grande y ostentosa. Queríamos autenticidad pura. Queríamos celebrar no solo nuestro amor, sino todo el recorrido doloroso, nuestras cicatrices visibles, nuestra resiliencia. El día de la boda, mientras me arreglaba con Camila a mi lado, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que me vio romperme por completo aquel viernes maldito. Me vio arrastrarme los días siguientes como un zombi sin alma. Pero también me vio levantarme fuerte. Me vio poner límites claros. Me vio exigir lo que merecía sin miedo. Y ahora me veía caminar hacia el altar, no como la chica ingenua que fue desechada, sino como la mujer fuerte que eligió dar una segunda oportunidad en sus propios términos. Eso era verdadera valentía. Caminé hacia el altar con la cabeza en alto. No era mi papá entregándome a Lucas como propiedad. Era yo eligiendo conscientemente caminar hacia él, porque esa elección era enteramente mía. El poder estaba en mis manos. Y yo estaba eligiendo el amor conscientemente, pero un amor maduro basado en verdad dolorosa. Durante los votos, Lucas habló abiertamente del error terrible que cometió y de cómo eso lo transformó. No escondió nada por vergüenza. Nuestras familias y amigos sabían toda la historia,
conocían nuestras luchas, fueron testigos de nuestro dolor. No nos avergonzaba, porque éramos prueba viva de que las personas sí pueden cambiar, de que el amor puede sobrevivir al error, de que las segundas oportunidades funcionan cuando ambos están genuinamente comprometidos. Yo hablé del perdón verdadero, de cómo perdonar no es olvidar lo que pasó, sino elegir conscientemente no dejar que el pasado doloroso controle por completo el futuro, de cómo el perdón libera no solo a quien es perdonado, sino sobre todo a quien perdona, de cómo elegí liberarme de la prisión del resentimiento y del dolor para poder vivir plenamente. Nuestra luna de miel fue en la misma ciudad donde Lucas recibió aquella propuesta fatídica. Decidimos enfrentar juntos a los fantasmas. Caminamos por las calles que él conoció solo en esos 2 días de confusión, y transformamos conscientemente ese lugar de dolor en un lugar de sanación profunda. Resignificamos por completo la memoria terrible. Hoy, 2 años después de la boda, 3 años y medio después de ese mensaje cobarde, puedo decir con absoluta certeza que soy feliz. No de manera ingenua o ciega. Soy feliz conscientemente, con los ojos bien abiertos. Nuestra relación no es perfecta ni de cerca. Tenemos discusiones fuertes, días muy difíciles, momentos en los que los fantasmas del pasado intentan volver. Pero la diferencia fundamental es que ahora enfrentamos absolutamente todo juntos. No huimos cobardemente. No guardamos secretos destructivos. No tomamos decisiones importantes por separado. Lucas cumplió todas las promesas que hizo. Comunica absolutamente todo, incluso cuando es incómodo o difícil. Va a terapia religiosamente cada semana. Me muestra todos los días, con pequeñas acciones consistentes, que soy prioridad. Y yo hago exactamente lo mismo por él. Porque una relación sana es de doble vía. No se trata solo de que él demuestre constantemente que cambió. Es sobre construir algo completamente nuevo juntos. Me embaracé el año pasado, sorpresivamente. Y cuando sostuve la prueba positiva con las manos temblando, mi primer pensamiento fue miedo paralizante. ¿Estábamos realmente listos? ¿Nuestra base reconstruida era lo suficientemente sólida? Pero cuando se lo conté a Lucas y vi la alegría pura y genuina en su rostro, mezclada con lágrimas y promesas sinceras de ser el mejor papá del mundo, supe que sí. Porque ya no éramos aquellos 2 jóvenes inseguros e inmaduros. Éramos adultos que pasaron por el fuego y salieron transformados y más fuertes. Nuestra hija nació hace exactamente 3 meses. La llamamos Sofía, nombre que significa sabiduría, porque fue precisamente la sabiduría la que nos salvó al final. La sabiduría de saber cuándo luchar y cuándo soltar. La sabiduría de entender profundamente que el amor verdadero no es ausencia de problemas, sino presencia constante de compromiso real. La sabiduría de perdonar sin olvidar por completo, de confiar sin ser ingenua, de amar sin perder la propia esencia. Cuando veo a Lucas cargando a nuestra hija, cantándole bajito para dormirla, haciendo caras chistosas para hacerla reír, casi no reconozco al hombre que me mandó ese mensaje frío, pero tampoco reconozco a la mujer frágil que lo recibió. Ambos morimos simbólicamente ese día terrible, y ambos renacimos después, mejores, mucho más fuertes, mucho más conscientes. La gente me pregunta constantemente si me arrepiento de haber vuelto con él. Si no tengo miedo de que lo haga otra vez. Y mi respuesta es siempre la misma. No vivo encarcelada en el miedo. Vivo en la esperanza consciente. Esperanza no significa ser ingenua o ciega. Significa elegir creer en lo mejor mientras estás preparada para lo peor. Significa dar segundas oportunidades cuando hay cambio real y profundo, cuando hay esfuerzo genuino y consistente, cuando hay transformación visible, porque a veces, no siempre, pero a veces, la gente sí cambia, y a veces el amor sí sobrevive. Solo tú puedes decidir qué es lo correcto para tu vida. Solo tú conoces tu historia, tu dolor, tu camino único. Pero sea cual sea tu elección, elígete también a ti. Elige tu paz interior. Elige tu valor propio. Elige tu dignidad. Porque al final,
La única persona con la que vas a vivir el resto de tu vida eres tú misma. Así que cuídate, ámate incondicionalmente, respétate profundamente. Me llamo Isabela. Y esta fue mi historia real de cómo fui cruelmente desechada por mensaje de texto, de cómo me levanté mucho más fuerte de la caída, de cómo exigí un cambio real y profundo, y de cómo elegí conscientemente el amor de nuevo. Pero esta vez en mis términos, con mi dignidad intacta, con mi valor finalmente reconocido. Que mi camino doloroso pero transformador inspire el tuyo, sea cual sea. Que mi historia te muestre que sí se puede levantarse, sí se puede reconstruir, sí se puede amar de nuevo, pero siempre, siempre respetando tu propio valor. ¿Y tú que me estás escuchando ahora? ¿Pasaste por algo parecido? ¿Te desecharon a pesar de amar profundamente y tuviste que decidir entre perdonar o seguir adelante? ¿Cómo lidiaste con ese dolor que parece no tener fin? ¿Pudiste levantarte? ¿Pudiste perdonar? ¿O elegiste seguir tu camino sola o solo? Cuéntalo en los comentarios aquí abajo. Tu historia puede tocar el corazón de alguien que está pasando exactamente por lo mismo. Puede ser la luz que alguien necesita para encontrar su camino. Puede ser la fuerza que le faltaba a alguien para decidir. No subestimes el poder de tu historia. Si esta historia te emocionó de verdad, si te viste reflejada o reflejado en algún momento, si sentiste que no estás sola o solo en tu dolor o en tu proceso de sanación, deja tu like. Ese gesto me muestra que este trabajo vale la pena, que estas historias están llegando a corazones. Compártela con alguien que necesite escuchar urgentemente que sí se puede levantarse después de la caída más dolorosa, que sí se puede amar de nuevo después del dolor que destruye, que sí se pueden dar segundas oportunidades sin perder la dignidad. Puede ser exactamente el mensaje que alguien cercano a ti necesita hoy. Y suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, porque aquí contamos historias reales de personas reales, con dolores reales y curas reales. Historias que muestran que no estamos solos en este viaje loco, que no somos los únicos pasando por esto, que hay una luz brillante al final del túnel más oscuro. Tu historia también merece ser escuchada y respetada. Y quién sabe, quizás sea la próxima que contemos aquí para inspirar a otros. Hasta la próxima historia. Y recuerda siempre, eres fuerte, valiosa o mereces un amor verdadero y consciente. Nunca, nunca lo olvides. Tu paz, tu valor, tu dignidad van primero. Siempre.